días, mi nombre es María Teresa Rivera y con mucho gusto les recibo nuevamente aquí en su canal Adultos Mayores Geniales. En esta ocasión, pues con mucho gusto que hoy que estamos grabando es el Día del Maestro y también nuestro visitante del día de hoy, nuestro charlista, también es maestro, así es que tenemos también algo que celebrar con él el día de hoy. Y a todos los maestros, muchas felicidades. Nuestra charla de hoy podría girar también sobre héroes y heroínas en casa. Sin embargo, es tanto lo que podemos platicar con nuestro invitado de hoy que lo vamos a clasificar dentro de salud y bienestar, porque él nos va a hablar de unos temas muy interesantes que tienen que ver con el desarrollo y desenvolvimiento cerebral, tanto a toda edad como también en su incidencia en la adultez mayor. Nuestro invitado es el doctor Fructuoso Ayala Guerrero y les comento aquí su hoja de vida profesional. Él nació en el estado de Guerrero. Él es hijo de campesinos y a los 5 años de edad, junto con otros 4 hermanos, emigran a la ciudad de Cuernavaca, Morelos. A los 7 años, por desgracia, queda huérfano de padre y por falta de recursos fue internado en el Internado Nacional Infantil en la Ciudad de México, donde estudió la primaria. Logra también entonces estudiar la secundaria y la preparatoria para posteriormente realizar su carrera profesional como biólogo y también su maestría y doctorado en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Él tiene un proyecto doctoral y lo realiza en Francia, donde obtuvo también un diploma en la especialidad de neurofisiología en 1974. Realizó también una estancia postdoctoral en la Facultad de Medicina de París, en Francia. Su trayectoria académica pues data de hace más de 50 años. Primero inicia entonces en la Unidad de Investigaciones Cerebrales, hoy Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Estuvo en el Departamento de Fisiología del Instituto de Estudios Médicos y Biológicos, hoy Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Este Departamento de Fisiología está ahora como el Instituto de Neurobiología, centro de investigación en el área de neurociencias y que es de prestigio internacional. Pero el doctor Ayala y sus colaboradores cambiaron su sede laboral a la Facultad de Psicología, donde fundaron el Laboratorio de Neurociencias. Además de realizar investigación, como ya comentaba al principio, el doctor Ayala ejerce la docencia en la Facultad de Medicina y en la de Ciencias, tanto en la FES Zaragoza, en el posgrado del CCH y en la Facultad de Psicología dentro de la UNAM, así como la UAM, Iztapalapa y Xochimilco, además de impartir cursos en varias universidades del país y también del extranjero. Como resultado de su trayectoria académica, como es de esperarse, el doctor ha generado muchos reconocimientos y también algunos productos ha tenido producción científica de publicaciones en 4 idiomas, español, inglés, portugués y ruso. Entre sus reconocimientos y premios por su amplia trayectoria académica, el doctor recibió el premio de la Industria Farmacéutica de México, denominado Investigación de Nuevos Métodos para la Valoración de los Fármacos Anticonvulsivantes e Hipnóticos. También recibe el premio de los Rotarios Cuernavaca a Profesionales en el año 2005. Él realiza estudios de la medicina del sueño, recibe una mención honorífica en Brasil por el conjunto de su obra, su importancia en el estudio y la divulgación de los trastornos del sueño. Él ha sido miembro honorífico de la Academia Mexicana de Medicina del Dormir por su contribución a este tipo de medicina. Y muy importante, él ha tenido reconocimientos al mérito universitario, tanto por sus 50 como por sus 57 años de labor académica en la UNAM. Este último, el 3 de mayo de 2022.
Así es que bueno, vamos a recibir al doctor Ayala, no sin antes recordarles, por favor, si gustan suscribirse al canal, poner su campanita para que les sea notificado cuando tenemos nuevos contenidos y darnos sus comentarios tanto de esta charla como de cualquier otra dinámica, o si quieren postularnos también a otros adultos mayores geniales como el que tenemos el día de hoy. Así es que bueno, sin más, vamos a iniciar la charla con el doctor Fructuoso Ayala. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está usted? Mucho gusto en tenerlo aquí con nosotros. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Así que le agradezco a la profesora María Teresa Rivera esta invitación y además felicitarla por la gran labor que está haciendo con los adultos mayores que tienen mi reconocimiento por la gran sabiduría que encierran, independientemente si estudiaron en universidades. Ellos han recorrido la universidad de la vida, que es muy difícil hacer ese recorrido porque se presentan muchos obstáculos, pero esos obstáculos, una vez resueltos, enriquecen la capacidad de los individuos. Por eso mi reconocimiento a la profesora Rivera y también a todos los adultos mayores, que tengan mi admiración para todos por esa sabiduría que tienen y que pueden difundir por todas partes. Vale más esa sabiduría que la parte material. Entonces, esto es muy importante resaltar. Así que insisto, nuevamente, muchísimas gracias por invitarme a participar en este proyecto. Un gusto tenerlo aquí, doctor Ayala, y además por todo también la sabiduría y también todo el conocimiento que usted ha acumulado acerca de estos temas interesantes que vamos a charlar hoy. Pero pues vamos a empezar un poquito, pues ahora sí que por los antecedentes, doctor. Sobre su infancia, ¿recuerda usted con agrado como una parte que lo formó en su carácter y en su fortaleza para lograr las metas de su vida? Porque parece ser que no la tuvo fácil, pero usted adquirió unas grandes fortalezas. Sí, esa parte es muy interesante. Siendo hijo de padres analfabetos, pues no teníamos un apoyo para proyectar la vida a largo plazo. Así, pero mis padres fueron muy inteligentes, a pesar de que no sabían leer ni escribir. Nos movieron del lugar, porque como nacimos en Guerrero, uno de los estados más pobres de la República, donde hay pobreza extrema, y en aquel entonces era peor, hablando de los 1930 y tantos, 1939, cuando nací, y en aquel entonces, pues allá en el estado de Guerrero, las personas morían jóvenes, sobre todo los hombres, porque se mataban unos a otros. Entonces, desde temprana edad, era más importante adquirir una pistola que otros bienes. Entonces, con la sabiduría de mis padres, nos sacaron del estado de Guerrero. Y eso ya fue muy importante. Nos llevaron a Cuernavaca, aún sin apoyo económico, pero nos pusieron en un lugar donde se abrían oportunidades que individualmente uno podría aprovecharlas o no. Y claro, tuvimos muchísimos obstáculos, pero gracias a los obstáculos se aprende bastante, porque de ahí el sujeto saca capacidades que no conoce. Entonces, gracias a los obstáculos, uno va creciendo como humano, va obteniendo más armas para enfrentarse a la vida. Así que sin tener algo económico, riquezas, la riqueza fue el medio donde nos fuimos desarrollando. Entonces, esa es una gran herencia que nos dejaron nuestros padres, más que cosas materiales, es la enseñanza y ponerlos en un lugar para aprovechar las oportunidades de acuerdo a las capacidades de cada uno. Éramos 5 hermanos, hombres, y sí, ya desde pequeños nos fueron internando. A los más grandes se los llevaron a México, los internaron en una casa hogar porque no podía mantener a los 5. Y nos quedamos los 3 más pequeños. Pero cuando murió mi padre, pues mi madre, sin saber leer ni escribir, sin un trabajo fijo, tuvo que buscar dónde internarnos. Afortunadamente,
nos internaron, Internado Nacional Infantil, el que está ahí donde están ahora los guardias presidenciales, en San Antonio Abad, esquina con Viaducto Piedad. Qué lástima que lo movieron de ahí, porque esa era mi casa. Ahí tenía hermanos, porque ahí convivíamos, éramos aproximadamente como mil internados ahí, divididos en compañías de 100 alumnos en cada compañía, dormitorios grandísimos, hilera de camas. Nosotros hacíamos todo el quehacer y ya sabíamos la hora de ir a comer, ir a clases. Ahí como soldaditos teníamos que obedecer y tuvimos que madurar para tomar las decisiones muy pequeños porque no teníamos una guía maternal o paternal, que es fundamental. O ahí uno madura o desaparece. Entonces a temprana edad tuvimos que tomar decisiones como individuo. Así que ahí pues tenía mis hermanos del mismo dolor o felicidad ahí conviviendo y ahí maduramos con muchos problemas, pero gracias a los problemas eso nos fortaleció. Hay que sacar fortaleza de los problemas que se enfrentan. Entonces no hay que temerle a los problemas que se presenten, ya buscaremos la forma cómo resolverlos. Eso hace crecer a los humanos. Así que en ese sentido creo que aunque sufrimos, pero salimos fortalecidos. Claro, y por lo que entiendo y por lo que usted comenta, pues fue una estancia que pues fue hasta cierto nivel pues agradable, porque realmente sí consiguió una hermandad con todos aquellos con los que usted tuvo que convivir y que crecer. Sí, eran mis hermanos prácticamente de diferentes edades y ahí pues también inicié una posible carrera porque nuestro deporte favorito era fútbol, y éramos muy buenos para el fútbol, de tal manera que nuestro equipo se inscribió a un conjunto de ligas y salíamos invictos, éramos muy capaces y eso se me quedó porque cuando estuve en la secundaria y en la prepa, yo seguía jugando fútbol y estuve a punto de irme a jugar al Zacatepec por mi capacidad, de tal manera que si no hubiera sido científico, académico, también tenía capacidad para el fútbol. Entonces, por ahí tenía otra línea para seguir en el futuro. Pero bueno, finalmente el destino, porque también influyen las circunstancias, claro, me condujo hacia la parte académica. Sí, claro. Oiga, y doctor, ¿y siguió de todas maneras en comunicación con sus hermanos de sangre y su mamá? Sí, seguimos cada quien con sus propias armas, porque no podíamos ayudarnos unos a otros, allá al azar, cada quien que se vaya desarrollando y que vaya creciendo de acuerdo a su capacidad. Los dos hermanos más grandes, pues, fueron internados aquí en un hogar que estaba en la villa. En la villa ahí crecieron bien porque uno es administrador de empresas, ahora vive en Cuernavaca, ya se jubiló, y otro trabajó en el Banco de México, ya murió, pero se formaban solitos, es la gran ventaja. Y los otros tres, que me sigue a mí en edad, se fue a la Marina, marinero, ahora vive en San Blas, en el puerto de San Blas, y es el teniente Martín. Se formó solito, nadie lo vio, saliendo del Internado Nacional Infantil, él estuvo conmigo, él y yo, se fue a la Marina, perdí su pista por mucho tiempo, después supe que fue marinero y ahora sé que vive allí en San Blas, me comunico con él. Y el más chico, pues, como no lo admitían porque estaba muy pequeño, tenía 3 años, se quedó con mi mamá hasta la muerte, entonces, pues ahí se fueron desarrollando. Y cuando yo tuve oportunidad, pues le compré su casa a mi mamá, que todavía está allá en Cuernavaca, una casa donde vive mi hermano, el que sigue, el más grande, que tiene 84 años. Pero sí, creo que como familia vencimos muchísimos obstáculos, permanecimos unidos, nos ayudamos y ahí seguimos. Claro. No, pues muy bien. Y usted en particular, en su historia, porque entiendo que el internado a lo mejor le dio hasta la primaria, ¿cómo se autoconstruye usted? ¿Qué es lo que tuvo que hacer? ¿Estudiar, trabajar para también lograr hacer su secundaria, su preparatoria, su carrera? ¿Cómo se autoconstruye? Bueno, como
también tuve la fortuna, era de los más aplicados en el internado. Y ahí entonces, ahí mismo, había muchas posibilidades. A ver, quiénes quieren ir a la Marina o al Ejército. Y yo dije, me voy a ir ahí porque me van a dar un sueldo. Claro. Pero no me dejaron, porque más bien conducían a aquellos que les costaba trabajo estudiar y que reprobaban y no pasaban. Bueno, a ver si la Marina o el Ejército es una buena carrera. Pero yo, como académicamente iba bien, dijeron, no, se va a desperdiciar. Entonces, de ahí me metieron a una secundaria aquí en México, que estuve un año, pero por problemas económicos no aguanté y me fui para Cuernavaca. Ahí terminé la secundaria. Ahí jugaba fútbol. Fue donde decía, a lo mejor me voy a ir al Zacatepec. Y de ahí a la prepa de la Universidad de Morelos también, con muchos trabajos. Y como no había la carrera que yo quería, porque en aquel entonces nada más había derecho, arquitectura y ciencias químicas. Entonces me fui a la UNAM. Afortunadamente pasé, y ya ahí con muchos trabajos, con el apoyo de amigos de la carrera, terminé. Y ya después ahí, pues me surgió ya la oportunidad de encontrar acomodo en la Hospital Nacional de Neurología. Y ahí mi primer sueldo fue como de 700 pesos. Pero para mí era muchísimo, de tener 0 a 700 pesos. Dije, ya la hice, porque ya tengo lo mínimo necesario para concentrarme en mis tareas. Antes dependía de situaciones azarosas, pero a partir de ahí, de aquí, ya tengo lo mínimo necesario. Entonces empecé allí. De hecho, ahí empecé en 64 y fue cuando se inauguró ese hospital, ahora instituto. Coincidió de que se abrieron plazas y ahí entré en 64. Pero el jefe de investigaciones cerebrales que trabajaba en el Instituto de Investigaciones Biomédicas me vio capacidades y me dijo, véngase conmigo, vámonos al instituto. Entonces de ahí me llevaron al Instituto de Investigaciones Biomédicas y ahí empezó ya mi larga cadena o carrera académica, que ahora acabo de cumplir 57 años en la UNAM. Ahora que hubo la ceremonia el 3 de mayo, ahí dieron diplomas, 57 años. Pero sí, ese fue, una vez que me asenté ahí, dije, ya tengo lo mínimo necesario. Si sobreviví sin nada, pues ahora con mayor razón. Y así han pasado los años, subiendo escalón por escalón, pero con mucho esfuerzo, porque uno sabe que hay que ganárselo, pero hay que creer en uno mismo. Uno se da cuenta que tiene la capacidad. Y este es un mensaje para todos los que me están escuchando. Ustedes tienen mayor capacidad que la que creen tener. Enfréntense a problemas, no huyan, eso los va a hacer crecer. Se van a dar cuenta que tienen una fuerza interna que no conocen, y eso es importante, la motivación. Ustedes son dueños del mundo, y es cierto, no necesitamos tener dinero para ser dueños. Yo tengo mi Torre Eiffel, no necesito miles de millones de pesos para comprarme una Torre Eiffel y tenerla aquí. En cualquier momento me voy a París y ahí está mi Torre Eiffel, o me voy a otra parte del mundo y ahí tengo otras propiedades que no las tengo en un terreno bajo barda. Si uno se prepara, si uno está motivado, uno es dueño del mundo. Esa es la gran ventaja. Escúchenme todos, ustedes son dueños de todo. Prepárense, hagan el esfuerzo, claro, porque nada es gratis, pero van a ver que ustedes tienen todo el mundo a sus pies. El dinero sale sobrando, el dinero no sirve para comprar el mundo, es su motivación, su capacidad, sus conocimientos los que hacen que sean dueños del mundo. Escúchenme, ustedes no se quejen, son dueños del mundo. Muy bonito, doctor, ¿no? Y claro, pues qué mejor demostración que lo que usted tuvo. Y además,
Usted se hizo dueño del mundo también viajando. ¿Cómo se le abrió esta oportunidad de ir a Francia y cómo la vivió? Supongo que fue algo muy emocionante. Bueno, cuando iba a la secundaria, luego los profesores que hablaban de geografía, historia, hablaban de la Francia cultural, de París, la ciudad luz, y eso lo veía como un sueño, como que no existía, pero quedaba en mi mente, pero nunca me imaginaba que yo iba a estar allá y a vivir allá en la ciudad luz. Estuve viviendo ahí en París y también en Lyon, Francia. Estuve viviendo en varias ciudades. Entonces, sin querer, eso que me parecía como ficción se me hizo realidad. A partir de estas clases de geografía e historia, pues nada más decía, pues eso existe nada más en la mente, pero están muy lejos de mi alcance. Claro. Pero ya como investigador, porque uno en los laboratorios genera conocimientos nuevos que da a conocer con conferencias, pláticas, escribiendo artículos, yendo a congresos. Entonces, eso me permitió recorrer prácticamente toda la República Mexicana. He recorrido prácticamente todos los estados gracias a que he tenido que ir a dar cursos, a ir a congresos, que de otra manera, si no hubiera tenido esa información, pues a lo mejor hubiera conocido nada más Morelos, Guerrero y la Ciudad de México. Pero gracias a esta formación he recorrido toda la República Mexicana. Pero no nada más eso, varias ciudades de Estados Unidos, Canadá, y para Sudamérica, pues también mis conocimientos son, por eso les digo, los conocimientos ayudan, no necesitan dinero, porque hay gente que los apoya para que digan, ve, te pago, para que te pago tu pasaje y eso. Entonces, pues así he recorrido Sudamérica, he estado varias veces en Brasil, en Argentina, en Perú, Chile, Colombia, etcétera. Y por ahí tengo un libro también que no mencioné en portugués, un libro de efecto del dolor sobre el sueño. Y también con esos conocimientos, pues he recorrido varias partes de Europa. Además de vivir en Francia, pues he recorrido varios lugares de Europa. Entonces, por eso digo que el conocimiento, la motivación, hace que uno se apodere del mundo. Uno no tiene límites. Los límites se los pone el propio individuo. No se quejen de que fulano de tal no me deja avanzar. No, uno es el peor enemigo. Si uno empieza a decir, no, yo no puedo, pues ya, olvídense, no van a poder. No, ustedes digan que sí pueden, pero con responsabilidad. Tienen que prepararse, tienen que hacer un proyecto para tener éxito. Claro, claro. ¿Y cuánto tiempo estuvo usted en Francia? Porque hizo por allí el doctorado y no sé si el postdoctorado. ¿Cuánto tiempo fue en total que estuvo usted por allá? He estado varias veces de manera intermitente, okay. A veces unos días, semanas. Estuve en Lyon, Francia, como un año. Previamente a ir a Lyon estuve en Vichy para estudiar idiomas, francés, no recuerdo, se llama el Camilán, no recuerdo qué significan las iniciales, pero era una escuela internacional para idiomas. Allí aprendí un poco de francés, luego me fui a Lyon, me regresé a México, porque como aquí ya tenía nombramiento de investigador, pues no podía abandonar completamente mis actividades. Ya después me fui a París, y ahí viví en la ciudad universitaria de París, que también es una sensación muy agradable, porque es una ciudad internacional. Ahí conviví con muchos sudamericanos, con rusos, con japoneses, turcos, y me asilé en la Casa de México. Entonces, ahí estuve viviendo en París. Después, entonces he ido de manera intermitente, pero eso me ha enriquecido. He salido más allá de las fronteras de México, conviviendo con gente con diferentes nacionalidades, con el objetivo común de aprender. Y eso de las guerras la inventan los políticos, porque ya a nivel personal uno no tiene problema con ninguna persona
no importa su nacionalidad, credo, color, somos iguales, nada más hay que respetar unos a otros, pero vienen los políticos y son los que echan a perder la comunidad, la parte humana, lástima. Y todos sabemos cómo son estos políticos, no quiero hablar de ellos. Por ahí tengo un video que se llama Neuropolítica, tengo otro del cerebro corrupto, para meterme al cerebro, ver qué piensan estos políticos. Bueno, ese es otro tema. Otro gran tema. ¿No? Sí, doctor. No, pues supongo que ha de haber sido una de sus grandes alegrías el poder viajar y conocer después de tanto esfuerzo que tuvo para realizar sus estudios, doctor. Y bueno, usted ha trabajado, ahora sí que entramos un poco más ya al campo profesional, que es este tema que es tan interesante. Ha trabajado en neurociencias y en particular en trastornos o medicina del sueño. Entonces, particularmente, ¿cómo cambia el proceso del sueño al ir avanzando en la edad, doctor? ¿Qué sucede con el sueño incluso en la adultez mayor? Ese tema es muy importante, tan importante por lo que voy a decir. El dormir tiene la misma importancia que el alimentarse. ¿Y por qué digo esto? Experimentalmente, ahí los investigadores han visto que los animalitos experimentales se mueren primero por no dormir que por no comer, a pesar que si se les priva de sueño están come y come y come, pues se mueren primero que si se les priva de dormir. Y eso es muy importante porque el sueño tiene muchas funciones, muchísimas funciones, que ahora sería muy difícil por el tiempo extenderme, pero tiene muchísimas funciones porque participa para los recuerdos, para aprender, para la memoria. También tiene relación con el sistema inmunológico. Si uno no duerme bien, se enferma fácilmente y una gripita se puede convertir en pulmonía. Y si uno llega al hospital, entra con una enfermedad y se muere por otra que pescó allá. ¿Por qué? Porque si allá uno no duerme bien por el movimiento del hospital y por la enfermedad que uno tiene, entonces uno duerme poco. El sistema inmunológico que nos defiende de las infecciones está deteriorado y en las clínicas, hospitales, hay bacterias resistentes a los antibióticos. Entonces llega uno enfermo por una enfermedad, uno no duerme bien, allá pesca una bacteria, una infección con bacteria súper resistente a antibióticos y la enfermedad con la que entró a lo mejor la controlaron, pero a lo mejor alguien se muere por una infección que pescó ahí, porque precisamente se alteró el sueño, el sistema inmunológico no funcionó adecuadamente. Entonces, estos son unos cuantos ejemplos de la importancia de dormir. Ahora, de acuerdo a la edad, es muy importante para nuestros amigos de la tercera edad que nos escuchen. Les voy a decir, en primer lugar, que el sueño, la cantidad de sueño va disminuyendo de acuerdo a la edad. En el recién nacido se duermen más de 15 o 20 horas diarias. Bueno, ya la tecnología nos permite ver el sueño antes de nacer, en el feto. El feto duerme mucho más que el recién nacido. Y así sucesivamente, a medida que transcurre la edad, si nos vamos al extremo de la edad, 85 años, ahí 6 horas son adecuadas. Entonces se va reduciendo la cantidad de sueño. Pero es muy importante que tomen en cuenta esto. Durante el sueño, que les decía que es muy importante, se liberan muchas hormonas, entre ellas la hormona del crecimiento. Como su nombre lo indica, esta hormona facilita el crecimiento de los individuos y también interviene en otras funciones generales del organismo. Pero con la edad, una etapa de sueño donde se libera esta hormona ya no está presente en los adultos después de los 50 años. Entonces, por eso se vuelven más frágiles, fracturas pueden llegar más fácilmente, físicamente se cansan más, en parte porque la calidad de sueño se va modificando con la edad. Pero atención, les voy a dar una receta. Bueno, y además, otro factor que altera el sueño en los adultos mayores, sobre todo los ya jubilados, tienen tiempo de sobra en el día. Y luego algunos de ellos lo aprovechan para tener siestas. No tengan siestas, porque eso se puede reflejar en la noche con insomnio,
Unos minutos de siesta diurna se pueden reflejar por horas de insomnio en la noche. No, escúchenme, mejor pónganse a hacer algo para que no se duerman en el día y que su sueño en la noche, aunque sean 6 horas, esté bien consolidado. Es un consejo que les doy. La calidad de vida mejora, porque cuando el sueño se altera, la calidad de vida se altera en general. Al otro día están cansados, de mal humor, tienen problemas de tipo social, están cabeceando, no tienen hambre. Entonces la calidad de vida se altera cuando no se duerme bien. Por eso hay reglas de higiene de sueño que tomen en cuenta, atención, reglas de higiene de sueño. Traten de acostarse y levantarse a la misma hora. Si empiezan a mover los horarios, ya empiezan a alterar su sueño nocturno. No tomar bebidas estimulantes en la noche, cafeína, por ejemplo, porque la cafeína, pues ya sabemos que altera el sueño, produce insomnio. Y si son muy sensibles, hay diferencias individuales, pero si son muy sensibles, no tomen café, porque hay partículas, moléculas de cafeína 10 horas después de tomar la última taza de café. Si toman café, si les gusta, nada más en el desayuno, ya después no. Si son sensibles a la cafeína, ya no tomen café después. No fumen, porque la nicotina también altera el sueño. No fumen. O si son adictos a fumar, pues fumen muy temprano, pero no cerca de dormir, porque algunos antes de dormir se fuman la última colilla. Entonces, no, eso altera su sueño. Entonces, eso forma parte de la higiene del sueño. Déjense de tener su computadora o televisor enfrente de ustedes en la noche, porque esos aparatos emiten una luz que altera el sueño, sobre todo una luz azul. ¿Y qué hace esa luz azul? Miren, lo que hace es inhibir la liberación de una hormona que se llama melatonina, u hormona de la oscuridad. Esto quiere decir que esa hormona se libera ya cuando empieza a oscurecer de manera natural para decirle al cerebro, ya es hora de dormir. Y ahí empiezan los mecanismos que inducen el sueño. Pero si están con su computadora, con su tableta, con su celular, con la televisión, están inhibiendo la liberación de esa hormona y no pueden conciliar el sueño. Otra regla de higiene del sueño, entonces, dejen esos aparatos con anticipación. Si van a dormir a las 10, déjenlos a las 8 de la noche para que la melatonina se libere y se inicie el sueño. Y procuren dormir en una habitación con una temperatura adecuada. Temperaturas extremas altera el sueño. Y también sin ruido. Entonces, todo eso forma parte de la higiene del sueño. Antes de ver a un especialista, posiblemente algunos de los que tienen problemas de sueño es que no respeta las reglas de la higiene del sueño. No requieren de medicina, posiblemente nada más que son muy desordenados. Entonces, antes de tomar algo para dormir, porque todos los fármacos tienen efectos colaterales nocivos, pueden ayudar, pero también tienen efectos colaterales nocivos. Y muchas veces alguien que tiene insomnio, por ejemplo, quiere tomar una pastilla para dormir, malo, porque a lo mejor nada más tiene problemas de higiene del sueño. Respeten esas reglas y no necesitan pastillas para dormir. Entonces hay que poner mucha atención, y sobre todo los ancianos que como antes trabajaban y todo el día lo ocupaban trabajando, no se dormían, y si ya se jubilaron y les sobra tiempo en el día, pues tienen sus cabeceadas, tienen siestas, pero esas siestas de minutos se pueden reflejar como horas de insomnio en la noche. Entonces, atención, mejor párense por ahí, caminen, hagan un poco de ejercicio, que además el ejercicio es muy importante para el sistema cardiovascular. Una caminata, 30 minutos diarios, les va a ayudar. Entonces, si tienen somnolencia, caminen por ahí, hagan un poco de ejercicio. Eso es benéfico para su salud física y mental. Claro. Y hablando también un poquito, bueno, regresándome también un poquito para ampliar esta posible afectación también por el sueño. Usted hablaba de las hormonas del crecimiento, que si no se tiene buen sueño, o bueno, o a medida que avanza la edad también se va inhibiendo la producción.
Eso se refiere también a la reconstitución, ¿verdad? A la reconstitución celular y también obviamente neuronal. Sí, de hecho, cuando hablamos de hormona de crecimiento, aunque implícitamente dice, pues actúa o su función es para favorecer el crecimiento. No, pero además su función es integral porque actúa sobre la acción de las otras hormonas. Entonces, para el metabolismo en general, para el bienestar general del organismo, actúa la hormona de crecimiento, aunque específicamente se le dé ese nombre. Y aquí quiero resaltar algo también en los niños que a veces tienen infecciones y tienen amígdalas inflamadas, anginas inflamadas, y eso evita que duerman bien, porque si tratan de dormir, tienen problemas para respirar, porque estas glándulas están tan inflamadas que el aire no pasa adecuadamente. Eso da como resultado que no duerman bien y como resultado es que su velocidad de crecimiento se reduzca, porque al no dormir bien no le permiten a la hormona del crecimiento que se libere. Y atención, padres de familia, escúchenme, si tienen niños porque los niños seguidos inflaman las amígdalas, las adenoides y como que se detiene el crecimiento. Después de extirpar esas glándulas, ya duermen bien y el crecimiento continúa con mayor velocidad. Entonces, eso indica que estos niños con esa infección alteran su sueño. Y aquí no quiero entrar en detalle, es que el sueño tiene varias etapas y donde se libera la hormona de crecimiento se llama sueño lento, porque en ese momento el cerebro presenta ondas lentas de gran amplitud. Es el momento en que se libera esta hormona con mayor cantidad y en estos niños que tienen esos problemas se puede detener el crecimiento precisamente porque esa fase de sueño se altera. Tienen que despertar para respirar. Entonces, este es un mensaje también para los niños, para los papás de los niños, aunque era un programa para adultos mayores, pero aprovecho este espacio. En los adultos mayores, recalcar que esta fase, el sueño lento, ahora sí puedo decir, es la que se va reduciendo y ya no se libera la hormona de crecimiento, se reduce y por eso se vuelven más frágiles. Mucha atención en las caídas, porque precisamente su organismo se vuelve más frágil. Entonces, mucha atención en ese sentido. Claro. Y ahora también viendo también en cuanto a la parte neurológica, que es muy importante también a medida que avanza la edad y se llega a la adultez mayor, estaríamos tocando un punto. ¿Qué sería la plasticidad cerebral, doctor? Bueno, ese es un tema muy importante, muy interesante. Plasticidad cerebral se le llama a la capacidad que tiene el cerebro para modificarse, para reconectarse, y es la base también del aprendizaje. De hecho, nada más ejemplos muy sencillos. Cuando uno estudia y aprende algo, o en este momento, los que me hacen favor de escucharme, están reteniendo información gracias a la plasticidad cerebral, porque lo que están escuchando y lo que están observando entra por las vías visual y auditiva, llega a una parte del cerebro para entender todo esto, pero además para entender, comprender, asimilar y aprender, se establecen nuevas conexiones gracias a esta plasticidad cerebral, capacidad para modificar sus conexiones. De hecho, aprender significa que hubo redes nuevas, hubo conexiones nuevas, no es algo de magia. Morfológicamente, anatómicamente, se ve que después del aprendizaje aparecen conexiones nuevas. Esa es la explicación de que se maneja nueva información. Aprendí, manejo nueva información. Es que el cerebro se modificó gracias a su plasticidad. Y no nada más visto de manera morfológica, así a grosso modo. No, ahora ya la ciencia permite ir más adentro, ir a las moléculas, lo que hay dentro de esas redes neuronales que se llaman neurotransmisores, por poner un número o nombre, acetilcolina, serotonina, etcétera. Son sustancias químicas que están dentro de las redes y esas son importantes para la comunicación. Esas forman parte también de la plasticidad cerebral, pero ya a nivel molecular. Y todavía la ciencia cada vez nos sorprende más. Podemos ir a nivel de las membranas de las neuronas a ver
unos canales que atraviesan las membranas donde atraviesan sodio, potasio, calcio, que son las bases de la comunicación cerebral. Entonces, todo eso forma parte de la plasticidad cerebral, capacidad que tiene el cerebro para modificarse de acuerdo a las circunstancias. Y eso lo sufrimos todo el tiempo, aunque no sean estudiosos. Escúchenme bien, donde estén, su cerebro está haciendo uso de su capacidad de plasticidad cerebral, porque es una capacidad que se tiene que tener para sobrevivir, porque en cada escenario que nos movemos recibimos estímulos de diferente naturaleza que los tenemos que percibir y responder a ellos. Si van saliendo, van a atravesar una calle, ven un semáforo rojo, pues ahí su cerebro les indica no pases, es peligroso. El cerebro es plástico, se va acostumbrando a los estímulos que está viendo. Entonces, aunque no estudien, ahí, si ya están retirados, me están escuchando, poniendo atención ahí en su sillón, donde me están poniendo atención, la plasticidad cerebral está funcionando, no importa la edad. Claro que la velocidad de esa plasticidad se reduce con la edad, pero mientras el ser esté vivo, esa plasticidad está funcionando porque es la base para sobrevivir. Nos permite adaptarnos a diferentes escenarios. Sí, entonces esa plasticidad está todo el tiempo presente. Sí, y aquí un punto muy, muy importante, doctor, que bueno, según algunos científicos, también como usted está diciendo, que están llegando todavía mucho más allá, sí siguen comentando que es posible por esto mismo seguir aprendiendo sin importar la edad, y que esto puede incluso auxiliar a evitar el perder neuronas. Entonces, ¿esto qué significaría para los adultos mayores? En la parte práctica, ¿qué tendrían que seguir haciendo para entonces ejercer esa posibilidad de que su cerebro siga activo y con menor pérdida de neuronas? Eso es muy importante que sepan, que los adultos mayores pues sigan interactuando con el medio. ¿Qué quiero decir con esto? Pueden leer, ver la televisión, porque a través de la vía visual están metiendo información que está estimulando ondas profundas del cerebro, áreas profundas del cerebro, y esa estimulación hace que esas neuronas estén activas, porque órgano no utilizado o neurona no utilizada tiende a deteriorarse. Entonces, estimulen su cerebro a través de la vía visual, a través de la vía auditiva, a través de la vía sensorial, en fin, a través de todas las vías sensoriales. Hagan uso de su comunicación. De hecho, nos comunicamos por todos los órganos de los sentidos que ya conocen desde la primaria. Utilícenlo siempre, metan información por ahí, porque eso hace que el cerebro esté activo todo el tiempo. Es como los deportistas, los futbolistas o cualquier tipo de deporte. Tienen que hacer deporte para que sean más hábiles para, en este caso, mover los músculos, si es que utilizan los músculos para su deporte. Entonces, el entrenamiento, el objetivo del entrenamiento es hacer más capaz a los músculos. Entonces, este músculo que no se utiliza se atrofia. Lo mismo pasa con el cerebro. Y ya experimentalmente les voy a mencionar, en animalitos, si uno le pone lentes oscuros a los ojos de un animalito, es decir, por ahí no puede estimularse la vía visual porque les tapamos con lentes oscuros. Resultado es que las neuronas que recibían información visual que nos permitían ver se deterioran. Como ya no llegaba información, pues dejaron de funcionar. Entonces, muy importante, con este ejemplo sencillo, quiero indicar que sí sigan utilizando sus vías sensoriales para ejercitar las funciones del cerebro. Y no nada más tienen que estar en contacto con el objeto que produce el estímulo, la propia imaginación. Si uno imagina que va corriendo, y eso no es ciencia ficción, poniendo electrodos en las neuronas que regulan el movimiento, por ejemplo, así le ponemos electrodos en la corteza motora de deportistas, cuando van corriendo, pues ahí se va a ver cómo se activan todas las neuronas, lógico,
porque son neuronas que están regulando el movimiento. Pero atención, aún sin moverse, con la propia imaginación, imagínense que van corriendo y si le ponemos electrodos en las neuronas que regulan su movimiento, ahí se va a ver que están activadas, como si estuvieran corriendo. Entonces, como ven, aún con la propia imaginación, si no tienen la oportunidad de salir y ponerse en contacto con el medio ambiente para estimular sus vías sensoriales, imaginen eventos y así estimularán diferentes regiones cerebrales como si estuvieran llevando a cabo esa actividad. Claro, y esto también les apoyaría para realizar esto, incluso también realizar la meditación, supongo, ¿no, doctor? Para hacer también, a lo mejor, introducir algún tipo de visualizaciones y visualizarse que están bien, que están, si tienen algún padecimiento, verse también que eso se está curando, etcétera, ¿no? Para también irlo creando e irlo manifestando en la realidad. Sí, ellos tienen que expresar todo lo que perciben, todo lo que sienten, porque el médico es buen apoyo, ese es cierto, pero él no resuelve todo. Más bien el propio individuo se conoce más que nadie más. Entonces él debe de cooperar con el médico para que haciendo ese equipo se encuentre el mejor método para su salud. Pero uno es el que lleva a la directriz, decirle al médico lo que siente con mayor precisión, porque el médico nada más nos ve en la consulta y por ahí extiende una receta, pero como el organismo es muy dinámico, está cambiando. Ya cuando llega a su casa, a lo mejor ya la situación cambió y uno sabe más que el médico. El médico, por su experiencia, dice, si tienes la presión arterial alta, tómate antihipertensivo, y nos vemos dentro de un mes, pero dentro de un mes pueden suceder muchas cosas. A lo mejor ese fármaco ya no funcionó. Uno debe de estar atento y comunicarse con el especialista para pedir algún consejo. Y en relación con la estimulación del cerebro, miren, ahora, pues ya les decía que los deportistas, el objetivo de hacer entrenamiento es aumentar las habilidades motoras. Y ahora con la tecnología, muy probablemente las personas estén modificando parte de su cerebro, modificando ahí donde las neuronas que mueven los dedos para chatear, para controlar el celular, que lo están usa. Eso se puede reflejar en las neuronas motoras, en la llamada corteza motora, que controla nuestro movimiento. Hay zonas que controlan el movimiento de los dedos. Pues estos que están utilizando mucho los dedos para sus chats, para todos sus dispositivos electrónicos, muy probablemente están modificando esas características de las neuronas que regulan el movimiento de los dedos, porque ahí tenemos representación de todas las partes del cuerpo. Y en ese sentido, estoy casi seguro que se están modificando esas áreas en aquellas personas que ya son adictas a estar pegadas en sus dispositivos electrónicos. Claro, y también a lo mejor podría ser una de las claves también para ellos y para todos, el no dejar, mantenernos a lo largo de toda nuestra vida procurando aprender y ejercitarnos, no solamente en la parte motora, sino en la parte mental, ¿no? Sí, ya les comentaba que la imaginación ayuda mucho. Ahí se hace uso de la actividad mental. Sí, entonces ya les decía que imaginar cosas activa regiones cerebrales, como les decía, imaginar que van corriendo, no necesitan correr, nada más con la imaginación se puede activar la parte motora. Y ahí hay muchos datos. Creo que en Londres han sacado información de ese tipo. Allá son famosos los conductores de taxis. Bueno, la parte del cerebro que almacena lo que se llama memoria espacial y contextual, aquella que nos permite visualizar mapas mentales. Los taxistas tienen mayor capacidad, tienen más desarrollada esa parte. Si aquí hiciéramos un estudio en México, sería algo semejante. Hay muchos taxistas que tienen un mapa en la mente, ni necesitan tener antes guía Roji, ahora sus dispositivos electrónicos. Entonces, ya, sobre todo si ya tienen muchos años manejando,
Pues si uno se mete a su cerebro, podrá detectar que esa parte del cerebro que almacena ese tipo de información, memoria contextual, está más desarrollada que en otro que no es taxista. Y entonces, dependiendo de las habilidades de cada sujeto, seguramente que habrá áreas cerebrales con diferente nivel de desarrollo, dependiendo de la capacidad de especialidad de cada individuo. Claro. Y también, bueno, se hablaba, por ejemplo, también para la activación mental, algunos hacer elaboración de crucigramas o incluso algunos que les gusten las matemáticas, a lo mejor también, ¿no? Seguir ejercitando el hacer ejercicios matemáticos y cosas de este tipo, ¿no? Allí vendría a lo mejor dentro de las recomendaciones, doctor, tanto para hacer ejercitación mental como para hacer ejercitación física en la tercera edad, ¿serían estas dos? ¿O también hay algún otro tipo de ejercitación que se requeriría o son nada más estas dos las importantes? Pues creo que en este caso... Y hasta aquí dejamos la primera parte de esta interesante charla con el doctor Fructuoso Ayala, quien nos está hablando de la actividad cerebral y de sus recomendaciones para tener un buen estado de salud en nuestra edad madura y adultez avanzada. No dejen de acompañarnos en la interesante segunda parte y si les ha agradado este contenido, pongan por favor su me gusta o like. Los esperamos en el siguiente video. Me despido, María Teresa Rivera, y los dejo aquí en su canal Adultos Mayores Geniales. Hasta muy pronto.